Seguimos con la profesora Elsa Brusone tratando temas de Argentina. Estabas hablando que la compra de armamento por parte de Argentina tiene que ver con Venezuela y Estados Unidos. Pero antes de eso te quería hacer una pregunta. Durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no nos llegó la notificación de no confiables como gran aliado de esta OTAN? No, es algo que durante todos los años de kirchnerismo y en realidad desde que en 1997 nos asignaron ese título, o ese grano, sí, ¿no? Nosotros venimos peleando, explicando lo que eso implicaba. En las reuniones que yo he tenido con diputados y senadores durante los 12 años de kirchnerismo, explicamos lo que eso significaba. La respuesta que nosotros siempre recibimos fue que nos quedáramos tranquilos que eso no se iba a aplicar. La respuesta que yo le daba a ellos era: nadie puede estar seguro que en una elección no llegue un gobierno que quiera volver a las relaciones carnales de la década de 1990, y esta es una herramienta que les queda, igual que la ley contra el terrorismo. Esa es la discusión interna que se está dando en el peronismo hoy de las deudas pendientes del gobierno anterior. Que son deudas pendientes. ¿Qué pasa? Nosotros hemos tenido episodios de tirantez con Estados Unidos durante el gobierno del kirchnerismo. Muchísimos. Le hicimos fracasar el intento de instalar para fuera del ALCA la base militar disfrazada de ayuda humanitaria en el aeropuerto de Resistencia en el Chaco en el 2012. Antes, todos nos acordamos cuando el ex canciller Timmermans se sentó arriba de las valijas que venían de Estados Unidos en Ezeiza, que traían armamentos, traían equipos de comunicación y de inteligencia, que era para la base del Chaco. Cuando parecía que se rompía todo, siempre salía el Departamento de Estado a recordar que nosotros seguíamos siendo confiables y un gran aliado extra-OTAN. Cuando el Foreign Office británico le pide que nos saque del estatus, ellos le dicen confiables. No, siguen siendo confiables. Y esto es evidente que es una maniobra de Estados Unidos pensando: si ellos no lo piden, nosotros no lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque pensaban que podía haber un cambio de gobierno y en un regreso a las relaciones carnales, como en la década del 90, podíamos ser útiles para algunos de los planes que ellos venían pergeñando, uno de cuyos planes ha sido constantemente destruir la revolución bolivariana. ¿Qué son los acuerdos? Parte de los acuerdos que firman Macri y Obama cuando Obama visita el país en la última semana de marzo. El 24 de marzo. Justamente el 24 de marzo, donde conmemoramos el golpe de Estado. Sí, la dictadura civil, la instalación de la dictadura cívica militar. Acá son parte de los acuerdos, donde entre los acuerdos de cooperación en defensa, uno de los acuerdos es con Venezuela. Ahora, nosotros nos enteramos durante todo el año pasado que el tema con Venezuela iba, expulsar a Venezuela o suspenderla del Mercosur, cosa que ya aplicarle la Carta Democrática Interamericana para intentar expulsarla de la OEA, facilitar una intervención y acompañar una campaña feroz a nivel internacional de denigración absoluta. Es un camino que estamos recorriendo ahora, exactamente ahora, está en desarrollo. Claro, pero faltaba algo más. Algo más. Y nosotros nos lo enteramos este año de este tema de la compra de armas que fue del año pasado. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de Estados Unidos con respecto a Venezuela? Es decir, la intención es, llegado el caso, bombardeo, pero no puedo mandar a Venezuela ni un solo soldado norteamericano porque son vidas preciosas. Entonces, ¿cuál es mi plan? Mandar soldados argentinos. Si yo ya tengo a Colombia con las 7 bases de las cuales no me voy a ir pese a los acuerdos de paz, que ya no tienen sentido porque no la voy a entregar. ¿Y las 15 de Perú? Las que tengo con acuerdo de Perú. La del Paraguay, la de... Pero la que vos ya tenés, pero qué mejor pensado que esto. Tengo a Colombia y tengo el único gran aliado extra-OTAN en la región que tiene compromiso conmigo, que es Argentina. Y el envío de cascos azules a Colombia con el tema... Exactamente, al mando de un general argentino, que es la excusa para no entregar las bases militares a los colombianos. Entonces, ¿qué dice? Bueno, perfecto, nosotros bombardeamos. ¿Es una avanzada? Es una avanzada. Nosotros, para no irse, ¿qué hacemos? Nosotros bombardeamos, pero ¿quiénes invaden? Las Fuerzas Armadas de Colombia
y los militares argentinos, que me los llevo ¿a dónde? A Panamá para entrenarlos o en el mismo Colombia para entrenarlos con el armamento y que ellos pongan el cuero. Esto salta también dentro de Colombia. Empieza en Colombia hace como un mes los parches de guerra, los tambores de guerra en el Congreso. El ministro de Defensa colombiano, con mucha inteligencia y que ve las cosas como son, mientras la canciller Holguín colombiana decía que con Venezuela no se puede conversar porque Venezuela no es confiable, es muy volátil, no se le entiende. Y el presidente Santos le da la mano a Venezuela y atrás están los puñales para clavárselos por la espalda, y mientras el Congreso, parte del Congreso colombiano pide ir a la guerra con Venezuela, el ministro de Relaciones de Defensa de Venezuela dice: paren los tambores de Colombia, paren los tambores de guerra, porque nosotros no vamos a ir a una guerra con el país hermano, nosotros no vamos a intervenir militarmente en un país hermano. ¿Por qué? Porque ellos están en pleno proceso de paz con las dos guerrillas, no solamente con la FARC, con el Ejército de Liberación Nacional. Si van a una guerra, deciden invadir a Colombia, Venezuela, Colombia automáticamente, ¿qué pensás que va a hacer la guerrilla? Bueno, va a tomar las armas. ¿Qué pasa si toma las armas? Se apodera, es decir, queda todo con Colombia. Pero ¿qué pasa además? El ejército colombiano, la mayor parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, no están dispuestos a poner su cuerpito en una guerra por Estados Unidos. Pero espera, porque ahí está cerrando el tema de la aceptación del Tratado de Paz entre Colombia y la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Es lo que está en juego. Pero ahí está el aval de Estados Unidos para que la guerra, pues muy inteligente, para que la guerrilla entregue todas las armas, quede desarmada y después ejecutar la fase 2 del plan, que es la invasión de Venezuela. Pero lo que no ¿De dónde va a recuperar las armas la FARC y el Ejército de Liberación Nacional? ¿Vos te pensás que la FARC y el Ejército de Liberación Nacional han entregado todo? Esperemos que no. Bueno, pero, es decir, y no hay consenso en las Fuerzas Armadas. Eso es otra historia, lo que siente el pueblo es fundamental. En la mayor parte de las Fuerzas Armadas de Colombia no hay consenso en ir hacia eso, aunque hay un sector que responde a Uribe que estaría encantado de hacer lo mismo. No pueden hacer eso porque se le van los acuerdos de paz al demonio, porque tenés 6,5 millones de colombianos viviendo en Venezuela que van a tomar las armas para defender a Venezuela porque se sienten venezolanos también. Venezuela está preparada, no solamente tiene preparadas sus Fuerzas Armadas, sino que Venezuela tiene 2,5 millones de milicianos, hombres y mujeres. Mucho más entrenados que el ejército colombiano. Es decir, y aparte del otro lado, no hay que perder de vista que tenemos Ecuador, donde se conserva todavía la línea de Correa, tenés Bolivia y tenés Nicaragua. Pero además tenés los movimientos, es decir, los pueblos nuestros, es decir, nuestro pueblo no aceptaría, el pueblo brasileño tampoco. Ni el pueblo argentino ni el pueblo brasilero va a permitir. Lo único que lograrías seguramente es generar una solidaridad internacional como la tuvo en su momento la República Española, donde acudieron de todas partes y entonces veríamos brigadistas, seguramente de todas partes del mundo, acudiendo a Venezuela. Y además hay otro dato que hay que tener en cuenta. Venezuela tiene tratados muy específicos, estratégicos, con Rusia y también los tiene con China. Y los tiene con Irán. Y los tiene con Irán. Entonces hay líneas rojas, digamos, a nivel internacional y no hay consenso. Estamos jugando... Y quizás la mayor respuesta la hayamos tenido ayer en el seno de la reunión de cancilleres de la OEA, que fracasó el intento de aplicar Carta Democrática y todo eso, porque como dijeron los 18 países que se opusieron, Venezuela ya se fue de la OEA, no pertenece y vos no le podés aplicar algo que no le corresponde a alguien, y además mostrar una plena solidaridad con Venezuela, derrotando, digamos, un gran triunfo a los grupos diplomático de Venezuela. Ojo que esta es la estrategia de las armas. Lo que pasa que ahora, a partir de las denuncias que hace Roberto Navarro en su programa Economía Política, que le acercan los documentos para que se sepan, y que es posible que hayan salido de algún integrante de Fuerza Armada, a lo mejor salieron desde el mismo ejército, o salieron quizás de parte de la ex-CIDE, porque adentro también hay una pelea de espías, hay fricciones. Esto que permite, hay gente que no estará muy de acuerdo tampoco en participar y poner el pecho. Nos hace conocer a todos esto.
Exacto. Entonces quiere decir que no hay en nuestras Fuerzas Armadas exigua, porque el país no tiene prácticamente Fuerzas Armadas, lo que están son para cuidar los cuarteles, los regimientos No y existe ayudar la en tareas voluntad de ir a humanitarias. hacer esa tarea. No, como tampoco la tenían en lo que le había pedido Obama, que era que fuéramos a participar en el mes de febrero de este año, que estaban convencidos de que ganaba la Clinton, en imponer la paz en África, bajo el mando de Estados Unidos, a participar en las guerras civiles que hay en África, en la guerra entre países africanos y en la lucha contra los grupos terroristas del Boko Haram y también del maldito Al-Shabaab, que los crearon ellos, los norteamericanos, junto con la OTAN y con lo que ya sabemos sus aliados en lo que es el Próximo Oriente. No, seguro. Eso entonces, no esa hay información salió del mismo ejército. Esa información me la dieron a mí en Misiones, para que yo la hiciera pública. No se nota, pero por dentro de mi camisa se me está poniendo la piel de gallina con entonces, todo lo que me estás esa contando. información, ¿por qué? Porque quiere decir que el ejército nuestro no está de acuerdo en esas aventuras imperiales y en esas ofensivas y aparte imperiales. no está en posición. Y no está en posición tampoco seguro. de ir a eso. Y fíjate, bueno, gracias a Dios. Y fíjate un dato más. A fines de diciembre del año pasado, Macri se reúne con el ministro de Defensa Martínez, la ministra de Seguridad Interior Patricia Bullrich, llaman al jefe del ejército para decirle que están pensando en utilizar a las Fuerzas Armadas, específicamente al ejército, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, entre comillas, y en algún caso seguramente en la represión interior, porque este modelo social y económico instalado vamos a terminar irremediablemente, yo así lo creo, como 19 y 20 de diciembre del 2001. Sí, totalmente. ¿Y qué le dice el jefe del ejército? No, lo que ustedes me están pidiendo es violatorio de la Constitución Nacional, de la Ley de Defensa Nacional y de la Ley de Seguridad Interior, que impide la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Si ustedes quieren que nosotros participemos, envíen el proyecto de ley al Congreso de la Nación, que el Congreso de la Nación apruebe la modificación y además a mí me dan las órdenes por escrito. Para que quede todo ratificado. Quede todo, entonces es decir, no hay consenso dentro, por lo menos del ejército, en lo que nosotros conocemos, de tirar abajo la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y de volver a participar en la represión interior, como lo hicieron normalmente desde muchos años antes del 6 de septiembre de 1930 en el país. Entonces tampoco hay ese consenso. Y como todo se ha hecho público, es decir, todo esto, y hay un lío tan grande, pero además de esto, todo esto fue pensado con el gobierno de Obama y pensando que la sucesora sería Hillary Clinton y ahora el sucesor es Trump, digamos que está en un stand-by por ahora. Dijimos que íbamos a profundizar en este bloque, pero realmente nos fuimos al abismo directamente. Nos fuimos muy al fondo y todavía parece que hay resto para seguir. Seguimos con la profesora Elsa Brusone.